Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa CI en Contexto, pues con este tema justamente de los negocios entre México y Estados Unidos. Ahora, estamos hablando del petróleo y, bueno, la lucha que tiene México con los inversionistas extranjeros, Sí. pero es más que nada con europeos. Sí. La expropiación de Lázaro Cárdenas realmente no afecta tanto a los norteamericanos. No, de hecho los norteamericanos fueron los creadores de la industria petrolera mexicana. Rockefeller, después hubo otros inversionistas llegados de California que fueron los responsables del gran auge petrolero de la década del 20, pero la Constitución de 1917 les empezó a dar mucho miedo. Explotar nuevos mantos era cada vez más complicado porque había cierto agotamiento, pero había exceso de petróleo todavía. ¿Y qué hicieron los inversionistas estadounidenses? Es muy interesante ver eso. A medida que ellos se van de México, Venezuela es justo el momento en que Venezuela empieza a despegar. ¿Y a quién le van entregando el espacio que van dejando los estadounidenses? A los europeos. Y por eso yo no he dejado de sorprenderme de la ingenuidad europea de haber tomado el espacio de los estadounidenses sabiendo que iba a haber una expropiación. Les ganó la ambición y en efecto cuando Cárdenas expropia, básicamente son holandeses e ingleses. Bueno, también digamos, como dices tú, veníamos de un superauge petrolero y pues quizás pasó un poco como con las minas en el siglo XIX, ¿no? Que entran los ingleses ahí. Buen punto, sí. Sí, parecido. Punto, sí. Pero, a ver, entonces eso es en esos años, luego viene la Gran Depresión, que transmite pues tremenda recesión en México. Y de entonces, digamos, desde el Porfiriato hacia acá, siempre es el 80% de nuestras exportaciones son Estados Unidos y también importamos la mayor parte de Estados Unidos. ¿Qué hay? Hay inversión extranjera, hay comercio. ¿Qué más? ¿Cómo se van haciendo cada vez más intrincados o más sofisticados los intercambios? Cuéntame. Sí, bueno, a partir del Porfiriato surgen 100 años de dependencia, ¿no? En Estados Unidos, ya eso no va a cambiar. Y lo que empieza a entender Estados Unidos es que la revolución le quitó ciertas áreas, como la energética, pero le va a permitir extenderse en otras, como las manufacturas, ¿no? Entonces, hay como un acuerdo entre los gobiernos revolucionarios y Estados Unidos. ¿Sabes qué? Petróleo es para México, manufacturas te las dejo a ti, y como que hay esta convivencia que permite que haya una relación de negocios adecuada, no la mejor, porque lo ideal hubiese sido que México hubiera permitido pues, más juego, ¿no? a los empresarios de Estados Unidos. Pero esa parte manufacturera, también es la época de la expansión manufacturera en México, ¿no? Los años 50, 40, 50. ¿Cómo se va consolidando y cómo llegamos al TLC? Correcto. Pues como teníamos un modelo bastante proteccionista, un modelo de que surja una industria mexicana, que después se relanzó este modelo con el desarrollo estabilizador, pues ese fue el argumento, ¿no? Produce acá, ven para acá, haz las cosas acá, aprovecha nuestro mercado cerrado. Y esa fue la manera de atraer a los estadounidenses. Como bien sabes, ya después en Ciudad Juárez surgió este milagro que fue la industria maquiladora, que empezó de manera muy humilde y en la actualidad pues prácticamente es el oxígeno de este país. Entonces, como que los dos países supieron cómo manejar estas inversiones de manera que no rompieran con la legalidad de México. Ya a partir del 82, cuando viene la liberalización mexicana, pues ya no es necesario tener caretas, ya se puede invertir de manera más flexible. ¿Y cómo llegamos entonces al TLC ante esto? Porque tú dices, bueno, ya estaban acá adentro, estaban haciendo mucha inversión y tal, pero el TLC es otra cosa, digamos, estás hablando de cero aranceles, cero cuotas. ¿Cómo lo ves tú ahí? Es que este modelo proteccionista fracasó, ¿no? Este modelo de poca disciplina fiscal, etcétera. Incluso cuando se habla de Díaz Ordaz como el hombre ordenado, pues no, hay que ver las cifras de cómo se incrementó la deuda externa en su periodo. Y ya después los populistas de la década del 70 pues destruyeron totalmente la economía. El modelo se desprestigió y se optó por el modelo de mercados abiertos y entonces sí, ahí se coloca el tapete para el Telecán, pero fue un rompimiento con el modelo revolucionario lo que permitió iniciar el camino hacia el Telecán. Y también había mucha como incertidumbre de parte de los inversionistas mexicanos
y cerrazón de mercados en Estados Unidos, digo, ahora de aquí para allá, ¿no? Sí. Y las disparidades en términos de ingresos fueron Sí. cada vez mayores, entonces, pues sí resultaba no tan complicado, bueno, sí era complicado, pero vamos, había una relación de precios de salarios, por ejemplo, demasiado dispar entre México y Estados Unidos, como bueno, sigue viendo todavía. Sí, sí es cierto, y bueno, y no había incentivos para vínculos crecientes, ¿no? Entre empresarios de los dos países. Uno se pone a pensar, también uno piensa, siempre se dice de los empresarios de Estados Unidos que vinieron a México y arriesgaron, pero no se habla mucho de la gente que empezó en Estados Unidos, mexicanos, que se fueron para allá e intentaron las primeras cosas, fracasos tremendos. Por ejemplo, el mayor fracaso de un empresario mexicano en Estados Unidos fue el del Tigre Azcárraga, que con su gran periódico The National, la mayor inversión que ha intentado un mexicano en Estados Unidos hasta ese momento, impresionante, y no era lo mismo competir en México con mercados cerrados que competir en Estados Unidos. Entonces, ambos empresarios de los dos países empezaron a ver un nuevo entorno más amistoso, con menos barreras, y los negocios fluyeron mejor. Ahora, ya con el TLC hemos visto que hay una creciente integración en los procesos productivos, Sí. que importamos muchas cosas de Estados Unidos para poder transformar aquí o maquilar, como quieras llamarle, y se vuelve a exportar a Estados Unidos. Creo Sí. que el 40% de lo que se exporta es realmente importado desde Estados Unidos. Sí. Ahí, ¿cómo ves tú esta relación, pues, que ha sido tan fructífera para los diferentes países, incluyendo Canadá también? ¿Cómo ves ahí las perspectivas que está diciendo Trump? Es decir, ¿es más político su tema? ¿Es más, porque digo, va por un proteccionismo, por un nacionalismo económico, en fin? ¿Cómo lo sientes tú? Es que descifrar a Trump es dificilísimo, ¿no? Uno pensaría como empresario, sabe lo importante que es el libre mercado, sabe lo importante que es el libre comercio, pero parece a veces que no lo entiende. Entonces, y uno llega a pensar, a lo mejor es solamente política, es decirle a la gente que votó por él lo que quiere oír, y en el fondo piensa otra cosa, pero cuando uno ve las acciones que pretende y la manera como las intenta, no podemos, yo digo que no va a poder, pero lo va a intentar, es cuando uno dice, si es un tipo que piensa a la antigua, mercados cerrados, etcétera, y no entiende que sí, que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México muy fuerte, pero que más que el déficit hay que entender el efecto multiplicador del libre comercio, que te permite mantener déficits comerciales. No, y además hay muchísimos empleos, digo, así como hay ese déficit, pero de todos modos seguimos comprando muchísimo. Somos creo que segundo o tercer cliente de Estados Unidos, sí, ¿no? somos el tercer socio de Estados Unidos. tercer Fuimos socio. el segundo en cierto momento. Sí. Sí. De modo que sí somos un jugador importante para Claro. ellos. Y bueno, ellos desde luego para nosotros también. ¿Qué podríamos, tenemos 2 minutitos para cerrar el programa, pero digamos, como conclusión, ¿qué quisieras expresar sobre esta larguísima relación entre Estados Unidos y México en el contexto de lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Como ciertas sombras, digamos, en esa relación? Bueno, el mensaje que siempre trato de mandar es que la gente, que no hay que preocuparse, la integración de Norteamérica va a seguir, va a haber una Norteamérica integrada en el futuro, y que 4 años no pueden romper un proceso de 400 años, ¿no? Trump va a estar ahí un ratito, si le va muy bien logra reelegirse, hay gente que dice que incluso no va a poder terminar su periodo entre tantas pifias. No debemos preocuparnos, vienen las elecciones de medio término en 2 años, a lo mejor pierde la mayoría del Congreso. La relación económica es más poderosa que todo lo que... Trump es efímero. La economía es eterna. A pesar de los grupos conservadores que trae detrás Brannon y demás. A pesar de ellos representan, si uno ve las ciudades más grandes de Estados Unidos, no ganó una sola de las grandes ciudades de Estados Unidos, que es donde está la moderna economía, donde está el empuje, la inventiva, etcétera. Entonces, no, Trump es una América que se niega a morir, una América tradicional que tiene sus problemas, pero yo creo que el futuro está del lado de la liberalización. Pues ojalá, porque también los movimientos que hay en Francia, en Alemania, además de ser muy racistas y demás, digo, de extrema derecha me refiero, pues también van por un nacionalismo, ¿no? Económico. Económico. Sí, pero son los típicos vaivenes, los hemos visto a lo largo de la historia. Uno podría ver apertura
cierre, apertura, cierre, pero a fin de cuentas, este ir y venir finalmente nos ha ido llevando a la liberalización. Bueno, pues ahí estás. Muchísimas gracias. Es fascinante, ¿no? Esto de las relaciones entre estos dos países que se encuentran actualmente quizás en un momento de los más críticos, no es el más porque ya revisamos la etapa de la guerra y demás, pero en los últimos 50 años, por lo menos, es el momento más crítico de las relaciones, ¿no? Sí, pero peores cosas han pasado. Peores cosas han no pasado. hay que preocuparse. No, demasiado. Sí. Bueno, muy bien. Pues les agradecemos muchísimo a ustedes por su preferencia, al doctor Raúl Bringas también por compartir con nosotros tu trabajo y bueno, pues les invitamos a la próxima edición de CIE en Contexto con estos temas tan actuales y donde la historia puede realmente enseñarnos muchas cosas sobre lo que viene hacia adelante. Muy buenas noches. Sí, esto ya puede ayudar mucho.